especial. Así que yo les pido que estemos orando, y estés pidiéndole a Dios guía en este momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias por estas Pascuas, Señor. Gracias porque pasaste por alto nuestro pecado, pero no solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con toda nuestra vida. Y hoy vamos a escuchar un desafío, Señor, para nuestra vida, para mirar tu vida, tu nacimiento, tu vida, tu muerte y tu resurrección de una forma diferente, Señor. Ayúdanos a estar pensando en lo que acabamos de cantar, en lo que acabamos de escuchar, a pensar en este tiempo que vamos a recibir palabra tuya y a dejarnos guiar por vos, Señor. Acá estamos, Señor. Pedimos tu obrar y tu obrar de poder en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muy buenos días a todos. Un gusto, un placer y una gran responsabilidad para mí estar delante de ustedes. Gracias por este tiempo, gracias por prestarme sus oídos. Vamos a hablar de la gran victoria de la cruz. Un saludo especial para las personas, los amigos, hermanos de otras congregaciones que vengan por primera, segunda, tercera vez acá, sean bienvenidos y que Dios pueda hablar a cada uno de sus corazones, como creo. Gracias, Paulina. Que ha estado hablando a mí durante esta semana. Yo quiero darles una mirada muy personal. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo. Una mirada personal que nos ayude a ver con ojos nuevos lo que fue aquella primera Semana Santa y que esta mirada pueda marcar una diferencia en nuestras vidas hoy. Yo voy a hacer un recuento muy rápido de lo que fue la historia de la creación. El primer versículo en Génesis 1:28, después que Dios hizo toda la creación y se dedicó a hacer su obra maestra con el hombre y la mujer, dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esta fue la orden de Dios, este fue el propósito, ténganlo en cuenta porque le voy a tomar examen en unos minutos, de la creación. Poner al hombre para sojuzgar, gobernar la tierra, bendecirla, no a los golpes, no a los tiros, sino con Dios como cabeza. Llega el capítulo 3 de Génesis y ocurre el relato de la caída del hombre, del pecado y sus consecuencias, que fueron muerte, separación y el comienzo de una vida contraria a lo planeado por Dios originalmente. Pasan los años con toda la historia del pueblo de Israel, lo que hemos recordado recién, y hace un poco más de 2000 años, al comienzo de lo que llamamos la era cristiana, al comienzo de nuestra era, Dios irrumpe de una forma visible en la persona de alguien llamado Jesús, que no era nada más ni nada menos que Dios hecho hombre. Su propósito fue levantar al hombre caído del pecado, de la muerte, de la separación de Dios y ponerlo de vuelta en carrera para cumplir su propósito original. Llegar a ser lo que siempre fue destinado a ser: llenar la tierra, sojuzgarla, gobernarla. Era el propósito que quedó interrumpido a causa de la caída. Dios toma forma humana. El creador del universo se transforma en una hormiguita, en uno de nosotros, y se mete acá, en la tierra.
Es Dios hecho hombre y tiene un plan de volver a poner las cosas en su lugar. ¿Está claro hasta acá? Entonces hago una pregunta de examen hoy. ¿Para qué vino Cristo al mundo? 2 o 3 o 4 respuestas. Fuerte, alguien que se anime. Viene a salvarnos. Viene. Ajá, ¿qué más? Vos no digas nada, pues ya tuviste anoche. ¿Qué más? A cambiarnos. Ajá, ¿qué más? Parece que no han escuchado muy bien toda la historia. A salvarnos. ¿Para qué Dios lo puso al hombre en la tierra? Para gobernar, para señorear sobre todas las aves y todo. No lo pudo hacer a causa del pecado. Cristo viene y viene para devolvernos esa posibilidad. ¿Por qué nadie lo dijo? Pues tenemos metido una idea religiosa que quedó a mitad. Es buena, es cierto, pero no es completo. Y espero que lo podamos entender. No vino solamente a salvarnos. Fíjese lo que dice Mateo 4:17. Jesús tuvo un solo mensaje cuando estuvo en la tierra. Cuando comenzó a predicar, desde entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Otra versión dice: porque el reino de los cielos ha llegado. Otra versión dice: porque el reino de los cielos está aquí. A eso vino Jesús. La salvación, de la cual todos la tenemos clara, espero, es la puerta de entrada para que Dios, a través de cada uno de nosotros, pueda establecer su gobierno en la tierra. No es un reino como el de este mundo, no es a los tiros, es un reino que comienza adentro de mi vida y de la tuya, si lo dejamos entrar. Y ahí está la cuestión. Mostrarnos cómo es Dios, qué es el verdadero amor y poder transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera, hacernos de nuevo. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, es una nueva creación, comenzó de vuelta. El cuenta kilómetros se puso a cero y comenzó algo nuevo en todo aquel que recibió a Cristo. Y si hay alguien que todavía no está muy seguro, sería bueno que hoy directamente abra su corazón al Señor. No es cambiar de religión, no es meterse en una religión, no queremos saber nada con la religión, con ninguna religión, porque Jesús no vino a inaugurar una nueva religión. Jesús vino a traer el reino de Dios, que comienza en el corazón de todo aquel que lo recibe. ¿Va siendo claro? Ok. Entonces, ser portadores de ese amor y poder construir su reino. Con esta introducción, yo quiero dar 2 pantallazos. Uno a lo que fueron los primeros seguidores de Jesús. Y luego, ¿cómo estás vos y cómo estoy yo? ¿Cómo estamos nosotros hoy? Como sucesores de aquellos primeros seguidores. ¿Sí? Jesús vino a establecer el reino de Dios, su gobierno en la tierra, comenzando por nuestras vidas. Y dice Mateo 3:14, estableció a 12. Los buscó, oró una noche al Señor, a Dios, a su Padre, y buscó a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Saben que en ese estar con Él, en esa intimidad, que duró 3 años y medio, Jesús, Dios hecho hombre, se manifestó con lo que Dios es: amor. Les dio su amor, les entregó su amor, se manifestó como el amigo de ellos, los llegó a llamar mis hermanos, porque Él es nuestro hermano mayor. Yo no sé qué
¿Qué le pasa a usted por la piel cuando entiende esto, cuando escucha esto? Pero aquel, el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros para mostrarnos cómo es Dios. No como lo ve la religión, no como te lo hayan enseñado o no. Para mostrarnos el amor de Dios que terminó en una cruz. Yo decía anoche que en ese estar con ellos durante 3 años y medio, les pateó el tablero, le tumbó todo lo que ellos sabían. Acuérdense que esos 12 eran judíos, sabían toda la Torá, toda la ley, todos los mandatos, los conocían. Y el Señor les vino a establecer una nueva ley. Y le dijo: oísteis que fue dicho tal y tal y tal y tal cosa. Mateo 5 tiene por lo menos 6 contradicciones donde Jesús dice: oísteis que fue dicho tal cosa, yo les digo tal otra. Ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente, yo les digo, así no va la función. Oíste que si no te gusta tu mujer, si te cocinó quemada la comida, échala, dale carta de divorcio y métete con otra. Mas yo os digo, no es así. Oísteis que dije: amad a vuestros amigos y odiad a vuestros enemigos. Mas yo os digo, si tu enemigo te pide una mejilla, ponele la otra. Estaba hablando del reino de Dios. Estos que estaban ahí no entendían nada. Esto se me ocurrió pensar, no está en la palabra, no está en la Biblia, pero síganme un poquitito la idea. Empezó a hablar de amor, de perdón, de dar, de relaciones. Después le dice: me voy a morir. Pará, me estás cargando. ¿Cómo es eso? Me cambiaste toda la ley, pusiste toda en una enseñanza distinta y ahora decís que te morís. Sí, pero tranquilo que después voy a resucitar. Menos. ¿Quién va a entender eso? Sí, ya sé que algunos se escucharon que resucitó a Lázaro, pero que vos vas a resucitar. Y después le dice: me voy. ¿Cómo? Sí, les conviene que yo me vaya. Juan 16:7, en realidad es mejor que ustedes, para ustedes es mejor que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. ¿Qué? Bueno, en la otra versión dice el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Qué entendían ellos? Usted y yo ahora ya lo entendemos porque ya tenemos la Biblia y todo lo demás. ¿Qué entendían ellos? Si yo no me voy, ese abogado que va a estar con ustedes siempre representándome a mí, no va a poder aparecer. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y como colorario les dice Mateo 28:20, tranquilos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Voy a estar, le cambio todo, me muero, resucito y me voy, pero tranquilos, estoy con ustedes todos los días. ¿Qué habrá pensado Pedro? Vos la tenés clara, yo también, ahora. Pero en ese momento no quería estar en los pies de él. No quería estar en sus zapatos. No dice la Biblia todos los cuestionamientos que se hicieron. Yo me los imagino. Entonces salen en Hechos 1:6, después que el Señor resucitó y todo lo demás, salen con algo que me parece una vía de escape. Bueno, Señor, ¿y el reino para cuándo? Nosotros sabemos que vos venís a libertarnos, nos libertaste de Faraón, nos libertaste de Nabucodonosor, nos libertaste de Asiria, de Persia, de Grecia. Ahora venís a libertarnos del Imperio Romano. ¿Cuándo va a ser eso? Eso a ustedes no les cabe. Pero van a pasar 2 cosas. Primero, van a recibir poder, que ahora no tienen. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando eso pase, entonces me van a ser testigos del fin
de cuándo va a venir y de qué va a pasar, tranquilos, de eso me encargo yo. No les toca a ustedes. Y encima, Hechos 1:9 dice, y habiéndole dicho estas cosas, es la cereza del postre. Fue levantado arriba, una nube lo escondió y desapareció. ¿Dónde está el chapulín colorado?, debe haber dicho Pedro. ¿Quién puede salvarnos ahora? Y se fueron y se metieron todos, 50 días escondidos, de los fariseos, de los religiosos, de los romanos, de los judíos de su pueblo. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está? 50 días. Dijo que iba a venir, dijo que iba a mandar algo, y después pasó lo que pasó en Pentecostés, etcétera, ¿no? La tarea que el Señor les había dejado ahí era: recibirán poder y me van a ser testigos. No con un folletito, no yendo a predicar hasta lo último de la tierra, que es un mandato del Señor. Acá lo que les está diciendo: me van a ser testigos de lo que aprendieron 3 años y medio conmigo, de cómo nos vinculamos con la gente, de cómo amamos, de cómo perdonamos, de cómo pasamos por alto la ofensa. Este es el reino de Dios. Este es un aspecto importante del reino de Dios que tal vez a usted y a mí se nos pasó por alto. Porque por fuera todo lindo, la procesión va por dentro. El dolor, la angustia, la separación, la pelea con los hijos. Una hermana la vez pasada me dice: yo parece que vivo en la casa de Gran Hermano. Y los que estábamos ahí decíamos: pero ¿por qué? Y capaz que está acá, ¿no? ¿Pero por qué? Y porque tengo hijos adolescentes grandes ya y se arma cada una batalla campal, ¿no? Jesús venía a enseñarnos cómo vivir bajo el reino de Dios, cómo poder sanar relaciones, cómo poder empezar de nuevo cuando estamos rotos. Porque ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que recibió al hijo pródigo cuando volvió. ¿Saben que todas las parábolas en la Biblia nos hablan de papá? De cómo es Él, de cómo nos trata, cómo nos banca y cómo nos quiere enseñar a vivir de otra manera. A los que estamos adentro y a los que están fuera de la iglesia, porque todos necesitamos este reino, que es el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Yo digo, la entrada triunfal no fue en un tanque de guerra, no fue en un caballo blanco, fue en un burro. ¿Te has puesto a pensar los que iban al lado del burro, cómo lo veían? ¿Qué pensaban mientras iban al lado del burro? ¿Van a coronarlo o van a su entierro? El destino de ese camino, de esa entrada triunfal, vos ya sabés cómo terminó, pero ellos no sabían a qué iba. El destino es una cruz, no es un trono. Mateo 28 después nos habla, léanlo tranquilo en casa, nos habla de su resurrección. Ahora, la pregunta que yo me hago acá: ¿ellos creían que iba a resucitar? Ustedes pueden ver una obra magistral acá y el relato de lo que puede haber sido uno de los soldados romanos que cuidaba la tumba, ¿no? Y esto nos va a hacer pensar mucho. Pero ¿y los 12? ¿Dónde estaban el domingo a la mañana? Solo 2. Y para mejor mujeres. ¡Wow! Llegan donde nosotros no llegamos. Que nosotros somos los fuertes, están metidos todos adentro, muertos de miedo. Y estas 2 van de mañana temprano y se descubren con esa piedra revuelta.
con esa tumba vacía y terminan abrazando al Señor. Nosotros hoy, con el diario del lunes, ya sabemos cómo pasó todo. Si ellos estaban tan seguros, ¿por qué solamente fueron 2? ¿Por qué no fueron los 12, los 120? ¿Por qué no fueron todos los que recibieron un milagro de parte del Señor? A ver si era cierto que Él había resucitado o no. Lo que pasa es que su fe recién comenzaba a crecer. Su fe era incipiente. Y cuando Él se fue y vino la explosión del Espíritu Santo sobre ellos, empezó otra historia. Empezaron a pasar cosas. Su fe fue creciendo. Y fue creciendo tanto que al final de la historia, aquel Pedro que un día lo negó, después de haber jurado que iba a dar su vida por él, después de haber llorado su pecado y arrepentido por haberlo traicionado, dice la tradición que pidió ser crucificado cabeza abajo. No soy digno de morir como mi Señor. ¿Qué tenía Pedro dentro? ¿Qué tenía Isaías? Dice la historia que lo aserraron por el medio. ¿Qué tenía Juan Bautista que lo decapitaron? No estaba sentado en una reunión domingo por la mañana celebrando la Pascua como usted y como yo. Estaban dispuestos a todo, porque descubrieron en ese amor de Dios a través de 3 años y medio que el reino iba por otro lado. ¿Se va entendiendo? Vieron y aprendieron algo que tal vez nosotros no tenemos muy en claro. Alguien dijo, todo cuelga de esto, de una fórmula. Amor a Dios más amor al prójimo. Y dijo el Señor en Mateo 26:40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y me pregunto, nosotros, ¿cómo estamos aplicando esta vida? ¿Cómo estamos frente a esta vida que tuvieron aquellos primeros seguidores de Jesús? ¿Qué bicho les picó? ¿El COVID? ¿El virus de papiloma humano? No, era el virus ES, Espíritu Santo, que es mucho más nocivo que todos los virus que andan dando vuelta. Nocivo en el buen sentido, porque transforma la vida, porque energiza, porque nos saca del confort, si lo dejamos actuar. Y depende de mí, depende de vos. ¿Cuánto creció, hermanos, nuestra fe? No es para tanto, Pablo, es que no puedo. Mirá lo que dice Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Quiero aclararte, me gusta comer, me gusta beber, pero el reino de Dios va por otro lado. Y vos y yo lo tenemos que entender. Se trata de esto. Creo que por no entenderlo, hemos hecho del cristianismo una religión más. Y damos argumentos para defenderlo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está esta comunidad? ¿Cómo está mi familia frente a esta verdad? Pablo, que lo entendió bien, no yo ni el que estaba acá. Pablo el apóstol dijo, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que este Cristo que está dentro sea formado en ustedes y pueda manifestarse. Las Escrituras no están para enseñarnos acerca de Cristo, sino para formar a Cristo en nosotros. Entonces, estos eran los primeros seguidores. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué nos pasó a hoy nosotros con 2000 años de historia de cristianismo? Hablamos del Domingo de Ramos, hacemos alusión a la entrada triunfal, celebramos la Pascua, nos saludamos
y ahora vamos a mediodía y comemos una rica humita y tomamos un vino rico. Y felices Pascuas. ¿Qué está mal? No, no está mal. Pero el reino va por otro lado. Aquellos 12, los 120 primeros discípulos fueron cautivados por su amor, fueron llenos de su poder y fueron conocidos como aquellos que trastornaban el mundo. ¿Te das cuenta? 12 personas, 120, después 3000. Pero no es que andaban a los tiros, no andaban con metralletas, no andaban poniendo bombas, andaban amando a la gente. A tal punto que los comandantes del Imperio Romano dijeron, che, tenemos que hacer algo porque esto está trastornando el mundo. Si Dios viniera hoy a mi vida, si se hiciera postrarnos presente para mostrarnos lo que Él tenía en mente cuando se encarnó, si entrara en mi hogar, esto estaba pensando esta semana, y tuviera mano a mano conmigo y me dijera, quiero ver cuánto de esta gran victoria interpreté, y me preguntara eso, creo que lo escucho decirme, ¿sabes, Pablo? Yo te amo, valoro tu vida. Pero aquellos primeros que me siguieron, mis primeros hermanos, trastornaban al mundo. Y no sé si me equivoco, pero me parece que vos estás medio trastornado por el mundo. Pero es que el Señor no ve lo que hace Trump, lo que hace Irán, lo que hace... Eso va por otro lado. ¿Qué te diría vos? Esa bronca que no tenés resuelta todavía, esa agenda llena de problemas y compromisos, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar ocupo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le vas a decir después de hoy? Porque Él está esperando una respuesta. Creo que me diría, me transformé en humano, 3 años y medio viviendo entre ustedes para mostrarles cómo vivir, cómo tratarse, cómo relacionarse. Como yo sé que es imposible un cambio para ustedes, es que lo hice yo por ustedes. Fui a la cruz, morí, resucité al tercer día, ascendí, les mandé mi Espíritu Santo. Sí, me fui en un estado y volví en otro. Me fui sólido y volví gaseoso. Me metí adentro. Está dentro tuyo. Si tenés a Cristo en tu corazón, independientemente de la religión que tengas, si tenés a Cristo en tu corazón y lo recibiste como tu Salvador, si no es buena oportunidad para hacerlo ya, para hacerlo ahora, ahí donde estás. Y dijo el Señor, quería meterme adentro para cambiarte desde adentro hacia afuera y con gente como vos poder transformar el mundo. Ya sé, consumado es, está todo listo. En cuanto al futuro, ya tenés el pasaporte al cielo. Si te morís, te vas al cielo, tranquilo, no es por obras, es por la fe. Pero Pablo, Juan, María, Pedro, Carlos, han pasado 2000 años desde aquel evento. ¿No crees que es mucho tiempo ya? ¿Dónde está mi reino? ¿Cuánto de su reino se nota? Pero mira, Señor, la cantidad de gente. Y 8.000 millones de personas. Elvira esta mañana me mandaba un mensajito después de mandarnos y contarnos un poco lo que había pasado a las 5 de la mañana allá en Papúa, cuando se levantaron a hacer una ceremonia por la Pascua y la Semana Santa. Me dice, Pablo, miramos los papuanos y se pelean y se matan unos con otros. Lloramos y tranquila, están siendo luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué no se nota
un poquito más. Nosotros hoy, con tanto tiempo transcurrido, inmersos en nuestros problemas, en nuestras peleas, en nuestras doctrinas, en nuestras incongruencias, en nuestras malas enseñanzas, no dimensionamos lo que costó el inicio de esta empresa divina para rescatarnos. Y tampoco comprendemos cómo aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador y Señor, podemos vivir en esta vida de reino. Ahora entiendo lo que Fede por ahí dijo hace 3 semanas atrás, mencionando a un evangelista: la iglesia siempre está a una generación de morir, porque si no podemos entenderlo, y van a pasar 10 años más, 100, 1000. No, el Señor ya viene. ¿Quién te dijo? ¿Dónde está el reino? Es que Él se va a acercar. No, te dejó a vos, me dejó a mí. ¿No creen que necesitamos una sacudida como aquella que Jesús le dio a sus primeros seguidores? Vamos cerrando. Dios haciéndose hombre para ocupar nuestro lugar, muriendo para pagar nuestra deuda impagable, pero también para imputarnos su justicia, para hacernos nuevas criaturas, para enseñarnos a pensar de nuevo, para enseñarnos a amar, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos a relacionarnos de una manera distinta. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana, no es escuchar sermones, es un cambio de mis afectos, de mi corazón. Y esto lleva tiempo. Y comenzó. Así como comenzó en aquello. Tal vez me parece que el proceso en Pedro, en Pablo, en Juan, fue un poco más rápido que en el nuestro. Tranquilo, si estás vivo, Dios no ha terminado todavía contigo, pero vamos a darle lugar. No quiero desanimarlos, quiero desafiarlos. Dice Colosenses 1, 13 y 14 que Él nos libró, hizo toda esta obra para sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. ¿Qué se te ocurre cuando pensás en el reino de las tinieblas? ¿Se te ocurre algo como un lago de fuego, Satanás y sus secuaces? Alguien dijo quizá una mejor imagen para ilustrar lo que son las tinieblas hoy sería una playa con arena blanca y palmeras, un celular último modelo, el logo de Netflix o un cartelito rojo en el súper que dice oferta. Pague ahora, compre ahora y pague después. ¿Sabes por qué? Porque el reino de las tinieblas tiene esa doble capacidad de quitarnos la visión, de ponernos velos, para que no veamos el engaño del pecado y para que tampoco valoremos el Hijo de Dios y lo que Él vino a hacer y a hacer por cada uno de nosotros. Tim Keller dijo, Berna, por favor, si damos prioridad a la vida exterior, nuestra vida interior será sombría y aterradora. No sabremos qué hacer con la soledad. Cualquier parecido, pura coincidencia. Nos sentiremos profundamente incómodos con la introspección y no podremos concentrarnos en ningún tipo de reflexión. Peor aún, a nuestras vidas les va a faltar integridad. No en el sentido moral, sino una dicotomía. Vivís una cosa por dentro y una cosa por fuera. ¿Pasa o solamente a mí? Exteriormente necesitaremos proyectar confianza y salud espiritual, mientras que interiormente podemos estar llenos de dudas, inseguridad, autocompasión y viejos rencores. Sin embargo, no sabremos cómo llenar esos espacios interiores del corazón, ni ver con claridad cómo salir del mambo que tenemos. ¿Estoy hablando para alguien más o solamente para mí? En pocas palabras, si no le damos prioridad a la vida interior, nos vamos a convertir
en hipócritas. Es duro, perdón, pero creo que es verdad. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, iglesia amada? ¿Qué no reaccionamos? Esto me hizo acordar una vieja canción. La vamos a escuchar ahora porque este medio viejo también y la conoce. Y cuando se la propuse, dice, déjalo por mi cuenta. Así que la escuchamos y estamos cerrando ya. Antes le llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Y hoy al contemplarles se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten con saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían en la arena del circo romano y hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Otros predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la cruz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa?
pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera. Gracias, Berna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su reino estaba caracterizado por el servicio. Lavar los pies, entrega, amor y perdón. 2 ejemplos y cerramos esta parte antes de presenciar algo que nos va a poner el broche de oro a este tiempo y a este encuentro. Facundo Cabral vivió hasta los 9 años con su mamá y después se largó a andar por el mundo. Y venía de vez en cuando a verla, estaba tan lleno de compromisos. Y él cuenta y dice, mi vieja siempre quería un poquito más. Y cada vez que llegaba me preguntaba, ¿hasta cuándo te quedás? Y un día dice, un día decidí darle una sorpresa. Planifiqué ir a estar un buen tiempo con ella. Y cuando me pregunte, ¿cuánto tiempo te quedás? Le voy a decir, 1 año, mamá. Y entonces planifiqué esto. Llegué al lugar donde vivía a las 8 de la mañana. Había fallecido a las 8 menos 10. Creo que Facundo Cabral nunca pisó una iglesia, pero dice en ese reel, lo que tenés que hacer ahora, no lo dejes para mañana, hacelo ahora. Si tenés que ir a perdonar a tu viejo, a tu vieja, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, hacelo ahora. Hacelo ahora. Puede ser demasiado tarde. Y dice en ese corto reel, yo era a las 11 de la mañana de un día, el hombre más feliz de la tierra. A las 2 de la tarde me quedé sin esposa y sin hija. Fallecieron en un accidente de un avión que tenía que haber tomado yo. Lo que tenés que hacer, la vida es corta, hacelo ahora. Si está acá, en cuando te levantes, anda y pedí perdón. Deja de buscar abogados, deja de buscar bronca. Ya tenemos muchas cargas adentro. Y Dios nos está regalando un reino para contagiar a todo el mundo. ¿Qué te parece? Póngase de pie, por favor. Mientras le pregunto y me pregunto, ¿cuánto se manifiesta ese reino en nuestras vidas? ¿No será que por eso no nos está funcionando el Evangelio? Oiga, ¿qué le parece? Muchas veces le digo, Señor, lléname con tu espíritu. Y me parece que el Señor me dice, Pablo, no pidas tonteras. No pidas afuera, no busques afuera lo que tenés dentro. Yo ya me derramé adentro tuyo. Procura no entristecerme. Procura no apagarme. Baja el copete. De llenarte me encargo yo. Se trata de mi empresa, no la tuya. Se trata de mi iglesia, no Calle Córdoba. Es mi reino el que está en juego. Y yo me encargo de llevarlo adelante. Pero necesito gente que entienda por dónde va el reino y de qué se trata. En Juan 4 le dijo a la mujer samaritana, todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más. Señor, dame esa agua. En Juan 7, ante una multitud, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior no va a fluir bronca, dolor, reproches, mentiras. Fluirán ríos de agua viva. Vincent Van Gogh, aquel gran pintor, hay una película de él, Van Gogh en la puerta de la eternidad, muy dura, relata la vida de él.
Vivió pobre toda su vida. No paró de pintar porque él, no sé si siquiera que tenía dentro lo impulsaba. Y en algún momento, un amigo que tenía, su hermano le pagaba la habitación donde vivía, donde alquilaba. Le decía, pero escúchame, Dios te dio semejante talento para tenerte siempre en la miseria. Y dice Van Gogh, no, yo nunca lo pensé así. Ah, ¿no? ¿Y qué pensaste? No sé, dice, tal vez, Dios me regaló ese talento para pintar para gente de una generación que todavía no nació. Vamos a redimir los tiempos, a ver si me entienden. Esa generación ya nació para escuchar y para ver el reino de Dios. Está ahí afuera sufriendo. Está esperando que Dios, que ha comenzado la obra cuando vos recibiste a Cristo como Salvador, una pintura que representa tu vida, transformada por el Espíritu Santo, se note. No con mensajes como el que yo estoy dando, no con palabras, sino con una vida transformada. Somos sal y somos luz. Y dice el último versículo, Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar esto, la manifestación de los hijos de Dios. Vos, usted y yo. Que Dios aplique estos pensamientos a cada corazón. Él solo puede hacerlo, yo no. Ya está. Hice lo que tenía, lo que podía. Y créanme que me está dando vuelta en la cabeza y en el corazón. Y pido al Señor que cada vez esto pueda ser más real en mi vida y en la tuya. Oramos. Querido Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por este momento. Gracias por este regalo maravilloso que partió de la cruz, de una cruz ocupada y después de una tumba vacía. Gracias por el amor tuyo, papá. Gracias por aquello que nos dejaste desde hace 2000 años, para que lo entendamos, para que lo vivamos y para que lo transmitamos. Señor, no ponga solamente palabras en nosotros, sino cambia los afectos de nuestro corazón. Conquístanos, Dios, para que en esta generación el mundo sepa que esa tumba está vacía y vacía para siempre. Gloria a tu nombre, Jesús.